Continuamos. De no ser porque ese chico la había liberado y ayudado a rescatar a Chloe e incluso llegó a derrotar a los mercenarios y ogros por igual, entonces Olga se hubiese preocupado de que un humano tan poderoso existiese. Pero como por lo visto ese chico llamado Luffy era un aliado, Olga preferiría dejarlo con vida por si los mercenarios volviesen y que además ella necesita cumplir su parte del trato que ella prometió con él. Pero aun si ella se decía eso, había otra razón por la que Olga no quería que muriese, eso era un sentimiento de gratitud. Gracias a él todavía tengo mi pureza, pensó con alivio y agradecimiento la reina de los elfos oscuros al recordar ese detalle. Gracias a Luffy ella todavía podía pensar en algún día perder su virginidad con alguien a quien ella amase. Si bien hace tiempo que Olga no había pensado en eso, el estar cerca de ser violada por tipos como esos le recordó ese deseo de tener su momento especial con alguien más. Lo entiendo, asintió Chloe sin muchas ganas, si bien ella no tenía personalmente nada en contra de ese chico que incluso la salvó, ella todavía desconfiaba de un ser humano, en especial uno tan fuerte y con habilidades tan raras. No era como si ella no se sintiese agradecida por él por haberla salvado, pero la desconfianza de Chloe hacia los humanos era simplemente demasiada como para que una sola acción heroica lo cambiase. Con ese tema de ese humano zanjado solo queda una cosa por hacer, dijo Olga quien indicó a los cuerpos tirados en el piso cortesía de Luffy. Chloe entendió al instante lo que esa señal significaba. Después de todo solo había una orden que su reina podría dar en esta situación. Chloe, mátalos a todos antes de que despierten, ordenó Olga quien miró fríamente a los inconscientes cuerpos de mercenarios y ogros. Por la traición de los ogros y las intenciones impuras de esos mercenarios no habría piedad alguna, después de todo se notaba que ellos no la hubiesen tenido. Esos tipos intentaron humillarla a ella, a la reina de los elfos oscuros y además lastimar a Chloe, por eso mismo ella se aseguraría de que ninguno de ellos saliese con vida. Entendido, asintió una Chloe que respondió con una voz estoica y profesional ante la orden de asesinato que se le había dado a ella. Yo por mi parte llevaré a ese chico a una cama para descansar, dijo Olga para la sorpresa de Chloe. Usted no tiene que hacer un esfuerzo como ese Olga-sama, respondió al instante Chloe luego de oír lo que su reina planeaba hacer. Yo soy más que suficiente para cargar el cuerpo de un humano como ese, usted no debería esforzar así su cuerpo Olga-sama. Una cosa como cargar el cuerpo de alguien era algo que una reina no debería hacer ya que algo como eso recaería en una ayudante como lo era Chloe, además que era el propio aprecio de Chloe hacia Olga a lo que hacía que la mitad elfo oscura no quisiese ver a su reina haciendo una tarea que alguien de su rango no debería hacer. Ese humano derrotó por sí mismo a todos esos enemigos, respondió Olga, y como somos las únicas aquí lo menos que puedo hacer es llevarlo a un lugar para descansar mientras tú te encargas de la escoria. Y ahora ella estaba directamente ayudando a un ser humano, incluso llevándolo ella misma hacia un lugar donde descansar aun cuando algo como eso no era lo que una reina como ella debía hacer. Pero como la única otra persona que podía hacer el trabajo de llevar a Luffy a una habitación era Chloe, quien tenía que acabar con todos los demás ya que Olga no podía tolerar que esos bastardos y esos ogros traidores continuasen más tiempo con vida, Olga tendría que hacer ella misma ese trabajo de llevar el cuerpo de ese chico, lo que era lamentable ya que la reina de los elfos oscuros tenía ganas de sentarse en ese trono y ver cómo su subordinada tomaba las vidas de esa basura humana y ogros traidores. Sin embargo, por muy raro que sonase para ella, ese humano llamado Luffy era su prioridad. Y así Olga llevando a un dormido Luffy consigo, se fue por el pasillo en búsqueda de un lugar para que Luffy pudiese dormir tranquilo. Con Olga retirándose por el pasillo junto al dormido Luffy, Chloe se quedó sola con los cuerpos inconscientes de aquellos que trataron de enfrentar a Luffy únicamente para terminar humillados. Enfocándose en la tarea que le había sido dada a Chloe, lentamente caminó hacia donde estaban los cuerpos inconscientes y del suelo ella recogió dos objetos, uno con cada mano. Entonces ella miró con un desprecio absoluto a los cuerpos que estaban en el suelo. Todavía recuerdo esas asquerosas miradas que todos ustedes me estaban dando, dijo Chloe en voz baja con un tono de voz lleno de enojo, mientras sus manos apretaban con fuerza los mangos de las dos espadas que ella había tomado del suelo y que con anterioridad le habrían pertenecido a dos de los mercenarios que presentemente estaban en el suelo. Al final sus propias armas serían lo que les arrebataría sus vidas. De hecho, al saber que ella sería violada con esa misma gente como espectadores, Chloe no pudo evitar recordar su pasado antes de que Olga la hubiese rescatado. Su pasado con esos horribles humanos, especialmente el causante de todo. Lo peor era que ella no podía hacer nada y tuvo que ser alguien más el causante de salvarla, y para su mala suerte tuvo que ser otro humano, aunque con sus poderes ella dudó
por unos momentos si ese chico realmente lo era hasta que él lo confirmó. Ahora esos mismos mercenarios junto a esos traidores ogros, la pagarían con sus vidas el haberle hecho recordar cosas tan desagradables y además intentar quitarle a la fuerza la pureza a su salvadora y amada reina. Ahora pagarán por sus acciones. Declaró Chloe, quien se movió hacia el mercenario caído más cercano, y procedió a enterrar una de las espadas en el pecho de ese tipo justo donde se encontraba su corazón. El dolor de tal acción fue tal que el mercenario inconsciente pudo despertarse y brevemente para gritar, pero como la herida había sido fatal él únicamente pudo hacer eso antes de morir. Eso era uno menos, y Chloe tenía de sobra para repetir el proceso que era en extremo satisfactorio. Y con eso la sala del trono se tiñó de rojo y los mercenarios de Kuroinu perdieron a varios de sus miembros en ese mismo día. Y los eventos de ese día no serían nada más que uno entre muchos eventos que significarían la caída de Kuroinu. Y Chloe disfrutó de cada segundo de esa experiencia, ella planeaba tomarse su tiempo. Habitación. Por su parte, la reina de los elfos oscuros conocida como Olga Discordia logró encontrar una habitación en el castillo. Una habitación que tenía una cama, cosa que era suficiente para ella. Realmente no estoy acostumbrada a hacer esfuerzo físico, dijo Olga luego de dejar a Luffy en una cama en una de las múltiples habitaciones del castillo. Si bien ella no era exactamente físicamente débil, Olga tampoco tenía un cuerpo que pudiese ser descrito como fuerte al ser alguien que confiaba en su magia. Luffy continuaba durmiendo como si no tuviese preocupación alguna en el mundo. Y como él estaba bastante dormido y no había nadie más cerca, Olga vio que ese era el momento ideal para intentar algo que ella había querido sentir directamente luego de ver su pelea. Así que ella acercó su mano hacia la mano de un durmiente Luffy para así tomar unos de sus dedos, y comenzar a jalarlo. Y efectivamente ese dedo se estiró. Verdaderamente parecía que todo el cuerpo de Luffy estaba hecho de goma. Fascinante, Olga no pudo evitar dejar que esas palabras saliesen de sus suaves labios. Normalmente alguien como ella no haría cosas como esas, pero ese chico francamente la había impresionado no solo con su personalidad y el acceder a ayudarla, sino por ese raro cuerpo capaz de estirarse. Olga no estaba preocupada por ser sorprendida haciendo eso con el cuerpo de Luffy, ya que era claro que Luffy no se despertaría y Chloe se demoraría un rato. Por eso mismo ella soltó el dedo de Luffy y entonces miró el rostro del chico que la había ayudado y había rescatado a Chloe, a pesar de ser ambas elfas oscuras, una raza que no era muy querida para los seres humanos. Y así mirando el durmiente rostro de Luffy, fue que Olga Discordia lentamente movió su mano hacia él, específicamente hacia su rostro. La reina de los elfos oscuros que tenía una gran reputación detrás de su nombre y que era temida por muchos, Olga Discordia ahora estaba acariciando el rostro del durmiente Monkey de Luffy. Hace muy poco tiempo la mera idea de que ella pudiese acariciar el rostro de un humano hubiese sido una verdadera idiotez si Olga lo escuchase. Después de todo, su desprecio por los humanos alcanzó nuevos niveles luego de ser capturada, y entonces ella conoció a este humano que la liberó y rescató a Chloe antes de que la violasen. Realmente eres un humano bastante especial para lograr que yo hiciese esto por ti. Olga no pudo evitar comentar eso en lo que era un pequeño susurro. Ella despreciaba a los humanos, y aún así aquí estaba ella acariciando el rostro de Luffy mientras este dormía. Pero como Olga lo acababa de decir, ese humano conocido como Luffy era uno bastante especial, y no solo por sus poderes sino por su personalidad alegre, que era casi imposible de ver en un mundo como este. Fue un encanto misterioso que de alguna forma logró atraerla a ella. Y por su parte Olga dejó de acariciar el rostro de Luffy, y dirigió su mano hacia su pecho, más específicamente su cicatriz. Pero lo que más curiosidad me da es saber qué pudo causarle una cicatriz como esa a un guerrero tan fuerte como tú, dijo Olga en voz baja nuevamente. Quizás ella usaba ese tono de voz a propósito para no molestar a Luffy, quien dormía profundamente, aun cuando eso no importaba ya que Luffy era alguien de sueño pesado, de seguro debió haber sido un oponente temible, comentó ella para sí misma. Lo que Olga Discordia no sabía era que ella había acertado en eso, ya que quien le hizo esa cicatriz en su pecho a Luffy era realmente un oponente temible, un oponente con poderes muy mortíferos que hacían que siquiera pelear con él fuese muy complicado. Un oponente que le quitó a Luffy a su amado hermano. Sin embargo, las caricias de Olga se vieron interrumpidas cuando ella escuchó el sonido de la puerta abriéndose y solo podía tratarse de alguien. Inmediatamente Olga quitó su mano del cuerpo de Luffy, ya que lo que la reina de los elfos oscuros menos deseaba era ser encontrada haciéndole eso a un humano. Buen trabajo, Chloe, dijo Olga sin siquiera voltearse para confirmar quién era quien había entrado.
Después de todo ella confiaba en su subordinada y que en el estado que Luffy dejó a los mercenarios y ogros nada problemático para Zloe debería haber pasado. No fue problema alguno, Olga-sama, y efectivamente la voz de la mitad elfo oscura fue la que respondió. Zloe se encontraba manchada de sangre en varias partes de su cuerpo, las cuales eran principalmente los brazos y las piernas. Esa sangre parecía haber sido salpicada hacia ella. Eso era señal de que ella había cumplido sus órdenes con éxito. Todos ellos fueron exterminados, Olga-sama, dijo ella con cansancio evidente en su voz. Después de todo, matar a todos esos mercenarios, que eran varios en número, fue algo extenuante aun cuando solo tomó una puñalada en el corazón para cada uno. Con los ogros fue mucho más complicado debido a que sus cuerpos eran más musculosos y resistentes, por lo que ellos tomaron una decapitación para asegurarse de que estuviesen muertos. Aunque antes de eso Chloe se encargó de tener su diversión con ellos, al castrarlos usando las espadas de esos mercenarios. Después de todo, esos fueron los mismos ogros que traicionaron a Olga y estaban a muy poco de violarla a ella. Por eso mismo, como venganza apropiada, Zloe decidió castrarlos antes de matarlos. Algunos de los ogros incluso se habían despertado a causa del dolor que esa castración había provocado. Sin embargo, el daño a sus cuerpos provocado por Luffy era simplemente demasiado grave como para que ellos pudiesen moverse para intentar pelear o escapar de Zloe. Así que ella simplemente mató a cada uno luego de castrarlos. Buen trabajo, Chloe, asintió Olga Discordia al oír eso. Se siente bien saber que la basura ha sido eliminada. Muchas gracias, asintió una Chloe que estaba feliz por recibir un cumplido de parte de su reina. Todavía quedan 4 más de esos mercenarios en este castillo, dijo Olga. Ellos están en el pasillo de la celda en la que nos tuvieron retenidas. Puedes descansar por un rato y luego ir a matarlos. Muy bien, me encargaré de ellos después, asintió Chloe. En ese caso yo iré a ver si hay una librería, dijo Olga, cosa que causó curiosidad en Chloe. Olga-sama, ¿por qué necesita una librería? ¿No sería mejor buscar una cama para descansar también? Para Chloe la decisión de encontrar una librería no tenía sentido, ya que ella no sabía la promesa que Olga había hecho con Luffy sobre ayudarlo a encontrar la isla Rusukaina si este ayudaba a rescatarla. Según sus palabras, debe haber una isla llamada Rusukaina en alguna parte del mundo, respondió Olga. Si logro encontrarla en algún mapa, me será más fácil ver cómo mandar a ese chico hacia ese lugar, y con eso Olga dejó la habitación para buscar una librería en este castillo. Pero entonces, ¿por qué usted tiene que ir a investigar?, preguntó una confundida Chloe, ya que, si ese chico deseaba regresar a esa isla, entonces él podía buscar él solo esa información. Cuando ese chico me liberó de esa prisión lo hizo cuando le ofrecí un trato en el que di mi palabra. Finalmente Olga supo que no había de otra más que decirle la verdad a Chloe. Si me ayudaba a rescatarte, entonces yo le ayudaría a volver a esa isla. Olga-sama, no debió haber hecho eso por mí, dijo una conmovida Chloe al oír eso. Aun cuando la idea de haber hecho ese tipo de promesa con un humano sea desagradable, realmente valió la pena, ya que estás frente a mí en perfecto estado, y Olga dio una pequeña sonrisa al decir eso. Inmediatamente un sonrojo se formó en el rostro de Chloe. Pero al parecer Olga le restó importancia o solo lo interpretó como un subordinado, sintiéndose avergonzado de recibir ese tipo de palabras de su reina. Entonces voy a ir a la biblioteca, y con eso Olga salió de la habitación. Al final Chloe se había terminado quedando sola con Luffy. Y aprovechando una oportunidad como esa, ella se acercó a un durmiente Luffy y sacó un cuchillo que ella tenía escondido, el cual ella lo tomó de uno de los cadáveres. Yo detesto a los humanos, después de todo ellos abusaron de mí hace mucho tiempo, murmuró peligrosamente ella, quien acercó el cuchillo al cuello del durmiente Luffy. Bastaba solo un poco más el acercar el cuchillo y aplicar presión para así acabar fácilmente con la vida de ese chico, algo que Chloe sabía que ella nunca podría hacer si ese chico se encontrase despierto, debido a la abismal diferencia de poder. Sin embargo, aun cuando ella podía con un simple movimiento terminar la vida de ese chico, al final en lugar de presionar contra el cuello ella comenzó a retirar el cuchillo. Pero igualmente, te agradezco por haber salvado a Olga-sama, dijo suavemente Chloe. Aún con todo, Chloe sabía que de no ser por ese humano ahora mismo su reina hubiese sido mancillada por esos mercenarios. Después de que esos ogros la hubiesen violado primero a ella misma. Chloe podía ver que sin Luffy esto hubiese terminado muy mal para ambas. Al menos eso ella lo tenía que aceptar, ya que no había como negarlo. Era por esas acciones heroicas de ese chico que Chloe no podía encontrar en sí misma el valor para matarlo, aun cuando hace poco ella había matado a muchos humanos.
Así que Zloe decidió tolerar la existencia de Luffy hasta que él se fuese a esa isla, pero únicamente eso ya que ella no planeaba tener lazo alguno con un ser humano. Y así luego de decirlo eso al durmiente Luffy, Zloe dejó la habitación para ir a matar a los otros 4 mercenarios que le faltaban y luego reunirse con su reina. Luffy se quedó solo y por primera vez desde su entrenamiento pudo dormir en un lugar cómodo. Menos de un día había pasado y Luffy ya había logrado hacer una impresión en Olga y Zloe, la suficiente impresión para ser el primer humano al que ellas le habían dado las gracias por algo y el primer humano que había peleado para protegerlas. Bueno. Espero que lo hayan disfrutado, como yo lo disfruté leyendo, espero sus me gustas y sus comentarios o opiniones, de cómo les pareció la historia, ya que yo solo me encargo de subir el trabajo del autor en mi cuenta, ya que se refleja el arduo trabajo que da por cada palabra en sus fanfic, y que lo visiten ya que tiene otros trabajos aparte de este, muy buenos y para matar el aburrimiento por un buen rato, bueno sin más que agregar, aquí se despide el compa Mazo, y recuerden, que si la hierba está cortada por las mañanas, ese fue su buen amigo Mazo, y sin más policías, digo sin más que decir, adiós.